días, mis niñas. En esta ocasión estamos en el curso de psicopedagogía infantil y hoy el tema que vamos a ver se llama rincones de aprendizaje. Muy bien, vamos a ver qué son rincones de aprendizaje. Son espacios físicos del ambiente, o sea, en el aula, organizados para que los niños y niñas desarrollen habilidades y destrezas y construyan conocimientos a partir del juego. Según la Dirección de Calidad de Desarrollo Educativo, DICADE, afirma que es una técnica que transmite al docente del nivel preprimario los recursos y actividades que dinamicen el aprendizaje al convertirlo en un reto. A través de esta herramienta se organiza e implementa y se aplica la metodología de los rincones de aprendizaje con la utilización de los recursos de la comunidad en la elaboración de materiales educativos de una manera muy creativa. Los rincones deben ser libres, deben ser semidirigidos, se pueden hacer en forma individual y se pueden hacer en forma grupal. La estimulación de estas áreas de desarrollo por medio del juego es generada por los materiales que implementa cada uno de los rincones de aprendizaje. ¿Y qué favorece un rincón de aprendizaje? Favorece el aparecimiento, fortalecimiento de habilidades y conducta de conocimientos. ¿Qué propósito tiene un rincón de aprendizaje? Contiene el propósito de facilitar la actividad mental, la planificación personal y la toma de iniciativa. También propicia el desarrollo global del niño y potencia el lenguaje oral de los niños. Y como cuarto propósito, tiene que posibilita el aprendizaje significativo para desarrollar su creatividad. ¿Dónde se puede hacer un rincón de aprendizaje? Se puede hacer en el aula, se puede hacer en corredores, en áreas verdes. Los espacios físicos se organizan para que el niño desarrolle habilidades, destrezas y construyan conocimientos a partir del juego y la interacción libre. Los rincones de aprendizaje ofrecen a los niños la posibilidad de practicar juegos y actividades variadas dentro de un ambiente rico en alternativas de acción individual y colectiva. Como pueden ver ustedes en la primera imagen, ahí van a encontrar en este espacio un rincón de la biblioteca. Abajo un rincón del cuento, es decir, podemos denominar nuestros rincones como más nos plazca o como más nos parece, o vamos a asociarlo al tema o al área que vamos a trabajar. Acá puede ser un rincón de lectura porque estamos hablando de una biblioteca. Acá puede ser un rincón de psicomotricidad gruesa. Acá puede ser un rincón de psicomotricidad fina, están pintando, o puede ser un rincón en el área de expresión artística, y acá también puede ser un rincón para estimular. ¿Qué se debe tener como características del rincón de aprendizaje? Una organización del espacio bien definido en dónde se va a colocar, y ese espacio que usted va a utilizar debe estar con un ambiente agradable. Cada rincón tendrá el material necesario. El material que usted utilice tiene que ser accesible, tiene que estar disponible cuando lo quiera. Una muy buena organización del tiempo. Recordemos que como maestras trabajamos sobre periodos o bajo el rigor de periodos, entonces debe haber una muy buena disposición a la hora de organizar el tiempo. También debe presentarlo de manera ordenada e identificable, y para hacerlo de manera ordenada e identificable debe haber una planificación previa. Debe existir una conservación del material para un buen estado, es decir, un espacio físico, puede ser un mueble para colocar todo lo que nosotros utilicemos, y si el material es vistoso y agradable, llamará mucho la atención. Eso es una parte bien importante y el niño lo valorará. También como característica podemos decir que los rincones nos dan un espacio lúdico y de interacción, que es bien primordial a la edad de los niños de preprimaria. Voy a citar a Barclay y a Cross, 2007, y ellos nos explican que las características de los rincones de aprendizaje se toman en cuenta dos elementos: la organización del espacio y la organización del tiempo. En la organización del espacio ellos dicen que
es una división del aula en zonas para estructurar mejor el espacio, asimismo estructurar los materiales, ya que cuando mayor sea la organización y la variedad de materiales, se adaptarán mejor a los infantes. Y ellos también mencionan la organización del tiempo, y ellos establecen que la duración de cada actividad varía en función a la necesidad que usted quiera desarrollar en el niño. Como rincón de aprendizaje podemos tener rincón de la asamblea, rincón de la expresión, rincón de expresión plástica y expresión lingüística, rincones de los juegos didácticos, lógicos, matemáticos, rincón motriz, rincón de observación y experimentación, pero no significa que solo estos que yo le estoy colocando existen. Hay variedad de tipos de rincones. ¿Qué nos ofrecen? Nos ofrecen transformar a partir de la manipulación. Nos ofrecen potenciar la creatividad del niño y que se exprese libremente. En la expresión oral podemos alcanzar objetivos específicos, como por ejemplo que cuenten un cuento, que reconozcan imágenes. Recordemos que a la hora de utilizar un rincón de aprendizaje estamos desarrollando diferentes habilidades. Por ejemplo, podemos desarrollar la percepción visual, la percepción auditiva, podemos desarrollar el análisis, la comprensión. También los rincones de aprendizaje nos ofrecen el desarrollo en el ámbito cognitivo, intelectual, y permite que un pensamiento lógico-matemático mediante experiencias perceptivas y motrices. También el rincón de aprendizaje nos permite que el niño reconozca su cuerpo, reconozca y que tenga conocimiento de los objetos y del mundo que los rodea. El conocimiento también de los movimientos. Dedicado a crear y experimentar, permite trabajar las facultades también sensoriales de manera integrada. Acá les traigo otro ejemplo de rincones de aprendizaje. Pueden ser rincones de la dramatización. Aquí puede entrar el teatro, el títere. También rincones de experimentos o ciencias. Aquí pueden ser los inventos. Rincones de lectura. Aquí pueden entrar cuentos. Rincones de construcción. Aquí pueden utilizar legos, material concreto para poder realizar alguna casita, algún carro. ¿Cuál es la estructura para realizar un muy buen rincón de aprendizaje? Entonces, debe existir una planificación. Entonces, acá están desarrollados en 3 momentos: en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. En el inicio vamos a hablar sobre los asistentes, las acciones a realizar antes. En el desarrollo vamos a hablar sobre el trabajo del rincón, y en el cierre vamos a hablar sobre la puesta en común. Vamos a evaluar cómo salió el rincón de aprendizaje, si realmente llegaron a la competencia y qué logramos con este rincón. Entonces, como punto número 1, en los asistentes, en el inicio, dice que vamos a realizar con todo el grupo. Los alumnos planean con la maestra lo que se va a hacer, en qué rincones y en qué material debe haber en cada uno, y así se establece o se recuerda las normas a trabajar. Concretamente en el nivel preprimario podemos pedir el aporte de los niños. Por ejemplo, si la temática está libre, podemos decir, bueno, ¿qué quieren hacer el día de hoy? Pero recordemos, como nos debemos a una planificación semanal, anual, mensual, entonces ya tenemos nosotros planeado qué tipo de rincón vamos a establecer ese día. Como punto número 2, la docente debe estar pendiente de cómo se desenvuelve el grupo. Es decir, ya tenemos planeado nuestra planificación, ya tenemos planeado todos los materiales, ya está el rincón puesto. Entonces llevamos a los niños ahí y no debemos de hacer la siguiente acción: dejar que ellos hagan lo que quieran. No, sí debemos dejarle pues cierta libertad, pero guiándolos. Tenemos que guiarlos, porque recordemos que si el rincón nos va a servir es para algo. ¿Y para qué nos va a servir? Es para que el niño desarrolle las habilidades y que ese día logre la competencia. El tiempo que permanecen en cada rincón se debe respetar, así como las reglas que la docente disponga. Y por favor, se debe llevar un registro. Puede ser unas bitácoras, puede ser cronogramas, y en este caso
como maestra sabemos que nos exigen las listas de cotejo, los instrumentos de evaluación, lista de cotejo, escala de rango o una rúbrica. Básicamente, como consejo, yo les diría que utilicen entre lista de cotejo y una rúbrica para poder desarrollar o para poder evaluar los rincones de aprendizaje. La forma de nombrar cada uno de los rincones puede ser opcional del docente, ¿sí? No es necesario que se llamen tal y como va a ser el nombre del tema, sino que puede ser usted creativa a la hora de poder colocarles el nombre. El nombre del rincón puede reflejar el área. Por ejemplo, si vamos a utilizar o vamos a desarrollar los sensoperceptivos, podemos llamar al rincón de esa misma manera. El nombre del rincón también puede reflejar la temática principal, por ejemplo, rincón de ciencias. Quiere decir que estamos hablando de medio social y natural. O puede ser nombrado de una forma divertida que refleje las actividades que de estas se derivan. Por ejemplo, juego, pinto y creo sin parar, leyendo aprendo. Bueno, en fin, usted es muy creativa y le pondrá un muy buen nombre. La educadora y los niños regresan al lugar de la asamblea. Este ya sería el cierre. ¿Para qué? Para informar lo que hicieron, para informar qué experimentaron, para informar qué no les gustó, qué dificultades tuvieron y cómo podrían resolver esas dificultades. Entonces, acá es el momento donde el niño reflexiona sobre sus logros y dificultades. Y acá yo quiero que usted preste bastante atención. Le presento el modelo de planificación para los rincones de aprendizaje. ¿Este es el único que hay? No. Yo le estoy presentando este modelo porque acá pues contiene los elementos necesarios de la información que se debe tener en una planificación. En algunos formatos, por favor, no vaya a cometer el error de nombrar esto un machote, porque la palabra machote tiene dos contextos. Machote se le dice a una persona que es robusta, que es un hombre, ¿verdad? Entonces, quitémonos ese error. A esto se le llama formato. Entonces, este formato, como le decía, no es el único que puede usted elaborar. Cuando usted ya esté trabajando, pues en la institución ya tienen formatos específicos y solo es de llenar los elementos necesarios o la información. Acá pues le coloqué los elementos necesarios. Por ejemplo, el nombre del establecimiento, que es bien importante, el nombre de la docente educadora del rincón, que es usted, para qué grado está destinado, la fecha que va a trabajar, el tiempo disponible, recuérdese que eso es uno de los elementos bien primordiales, el nombre del rincón que le vaya a dar, la competencia que usted vaya a desarrollar ese día con el rincón y como último tenemos 3 elementos bien primordiales, la descripción. Acá describe todo lo que se hará, desde canciones, juegos, cómo va a ejecutarlo, cómo lo va a evaluar, qué tipo de materiales va a utilizar. Es decir, aquí usted va a colocar una redacción, es decir, nos va a contar cómo usted se imagina su rincón y cómo desde un inicio hasta dar los buenos días, decir vamos a jugar, vamos a cantar, todo se coloca en esta área de descripción. En actividades se coloca un plan cronológico, es decir, se va colocando, por ejemplo, la bienvenida, la oración. En algunos establecimientos hay un lavado de manos y lavado de dientes antes de entrar a clase. En fin, eso ya se va a disponer de cómo usted maneje su clase, pero aquí es como un plan cronológico. Va de acción en acción cómo usted realiza su actividad. Y en recursos, por favor, pues va colocando pues todos los elementos que va a utilizar para su rincón de aprendizaje. Acá le coloqué este organizador gráfico para que usted me entienda cuáles son los elementos necesarios en el inicio, ¿sí? Cuando hablamos de asamblea estamos hablando de todos los asistentes que conlleva o los asistentes que van
a involucrarse en su rincón de aprendizaje. Debe existir un diagnóstico del grupo. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted está en expresión artística y hoy va a ver los colores en su rincón de aprendizaje y ellos van a, por ejemplo, van a hacer un mural con sus manos, ¿sí? Con pintura. Entonces usted tiene que hacer un diagnóstico si el niño le reconoce los colores, ¿ok? Porque usted solo le va a colocar los colores, por ejemplo, en un traste, y los niños van a colocar su manita en la pintura, de ahí van a ir colocando su manita en todo el mural. Entonces debe haber un diagnóstico previo para ver el conocimiento del niño. Siguiente acción, selección de los objetivos, o sea, la competencia específicamente. ¿Qué quiere usted con ese rincón? ¿Qué quiere desarrollar? ¿Va a desarrollar la percepción visual? ¿Va a desarrollar la percepción auditiva? ¿Va a desarrollar el conocimiento? ¿Va a desarrollar la comprensión? ¿Va a desarrollar el análisis? Dentro de las destrezas que usted va a desarrollar, la discriminación, comparar, describir, modificar, identificar, nombrar, no sé, ¿qué va a desarrollar usted con su rincón? El contenido tiene que ver con el área. Aquí, pues usted con este rincón de aprendizaje puede maximizar el desarrollo y la creatividad del niño. Recuérdese que los rincones brindan oportunidades de desarrollo y aprendizaje en todos los campos, no hay un campo específico, todos los campos. El selección del material es bien primordial para su rincón de aprendizaje, porque si va a ser un rincón de expresión artística, obviamente dentro de los materiales que va a necesitar sería pintura, pinceles, papel, la ropita necesaria para el niño. Pero por ejemplo, si usted no selecciona bien los materiales, entonces su rincón no va a desarrollar todo lo que usted necesita. La organización del espacio. Recuérdese que el espacio debe estar disponible a la comodidad de los niños, para que no vaya a ser ni un espacio tan grande que los niños se vayan a ir corriendo y usted no vaya a poder detenerlos y por ir por uno va a dejar los otros, y tampoco tiene que ser un espacio tan reducido porque se acaloran y empiezan a desesperarse. Y por favor, como inicio, es bien primordial que usted establezca las reglas, ¿sí? Que le diga al niño, bueno, vamos a trabajar este rincón de aprendizaje y necesito que hasta que yo indique usted va a tocar la pintura, si seguimos con el mismo ejemplo de expresión artística, ¿verdad? Entonces es bien importante que usted establezca las reglas para trabajar. Dentro del desarrollo, estos son los elementos que usted no debe de olvidar. Por ejemplo, recordar las normas de trabajo. Cuando dice, bueno, vamos a empezar. Recuerden que yo ya les dije que no deben de hacer esto y esto y esto, por ejemplo. Siguiente, los niños eligen el rincón en que van a trabajar. En este caso, como les digo, pues es un elemento que va dentro del desarrollo, porque puede ser que usted ese día vaya a utilizar varias áreas. Puede ser que utilice expresión artística, destrezas de aprendizaje y educación física. 3 rincones para una sola actividad o para una sola competencia, claro que se puede. Organización del tiempo y espacio, por favor, ya son elementos que les dije que son bien primordiales que usted los tenga presente. La intervención pedagógica es súper primordial, es decir, aunque yo ya tengo mis rincones, yo ya tengo todos los materiales, pero debo ir a pasito con los niños para que ellos me vayan haciendo tal y como yo quiero las cosas. Trabaja actividades en el rincón elegido y llevar registro. Tiene que conocer usted a sus niños para llevar un registro. Usted sabe cómo se llama cada niño, se llama Pedrito, Juanito, ustedes sabrán, tiene que conocer usted a su niño, y principalmente tiene que conocer su contexto. ¿Por qué? Porque usted sabe que, por ejemplo, Juanito le desarrolla la habilidad de pintar, pero Pedrito no. Y entonces quiere decir que se va a enfocar en Pedrito, tampoco descuidando a sus otros niños, pero sí tiene que ir de la mano y tiene que existir esa intervención pedagógica. Y en el cierre están todos estos elementos, bien primordiales también. Compartir las experiencias y expongan su trabajo. O sea, es decir, preguntarle al niño si le gustó la actividad, qué aprendió. Es bien primordial, es bien importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces usted de ahí va a partir a realizar más actividades similares, o va a retroceder en contenidos para volver a explicar a los niños, porque puede ser que su rincón
no haya llegado a la competencia deseada. Acá, en compartir su experiencia, puede preguntarles a ellos, ¿qué hice? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué aprendieron? Debe existir una autoevaluación de los participantes, hasta de la docente, porque usted también fue participante en ese rincón. Debe haber una reflexión individual, porque van a haber niños que le van a decir, señor, yo no sirvo para eso, señor, yo no lo hice bien, señor, yo me costó. Entonces, ya usted, ahí donde está la intervención pedagógica, y usted le dice, bueno, porque se te dificultó, porque no seguiste reglas, o porque no conocías esto, y en fin, depende del contexto que nos toque vivir. La reflexión individual, los logros y las dificultades. Es bien importante que usted, tanto como docente y los niños, puedan autoevaluarse. Y la reflexión grupal, reconocer quién trabajó bien, cómo lo hicieron y quiénes fueron los que participaron y quiénes no. Muy bien, entonces a grandes rasgos acá les doy los materiales de un contenido de una planeación. Existe un objetivo general o un objetivo específico que tiene que ver con las competencias, la situación didáctica, el tiempo, el campo formativo, que es donde van todos los aspectos, como por ejemplo el nombre de la docente, el nombre de establecimiento, la competencia específica que vaya a utilizar, o las competencias, porque puede ser que en su rincón exista la integración de varias áreas. Tiene que ver los contenidos, procedimental, actitudinal y conceptual. Y obviamente la observación, que tiene que ir de mano con la evaluación. El rol del docente y del alumno es bien importante. La docente observa las dificultades para brindar ayuda pedagógica, los motiva, crea un clima de confianza y seguridad. Es decir, usted tiene que ir, como les digo, tiene que ir de la mano con su niño para poder crear esa confianza y decir, bueno, si me equivoco, ahí está mi seño para que me pueda apoyar y seguir adelante. Establece normas precisas, hace un seguimiento de los alumnos. ¿Qué hace el alumno? El alumno expresa y comunica las formas de presentación, ¿sí? Asume su realidad personal, descubre y utiliza capacidades motrices y desarrolla la iniciativa y la creatividad, que es algo bien importante y ponderante en los rincones de aprendizaje, poder desarrollar esas habilidades en los niños. Muy bien, como último punto, antes de pasar a las actividades, quiero decirles que las ventajas que se deben llevar a cabo en los rincones de aprendizaje dentro del aula indican que con la aplicación de la metodología de los rincones se garantiza que usted va a tener espontaneidad en su rincón, libertad y principalmente placer del juego. Hágase la idea que el rincón es un juego, ¿sí? Usted va a enseñar en forma lúdica. El contacto con algo nuevo, porque por ejemplo los libros todos los días lo ven los niños, los legos por ejemplo todos los días, la plasticina todos los días, pero el contacto con lo nuevo, o sea, su rincón va a ser nuevo, y lo desconocido lleva a cabo a través de la interacción libre y espontánea del niño. El juego es una actividad espontánea propia del niño. Recuérdese que ellos en esta edad pues solo se les va la vida en jugar, entonces ¿por qué no aprovechamos eso? Y pues eso va a ser una ventaja en la enseñanza-aprendizaje. El rincón de aprendizaje, como conclusión, les digo que es una herramienta de comunicación a través de la cual el niño se interrelaciona en su ambiente mediante la observación, la representación, el diálogo, experimentación también, el uso del conocimiento, el análisis que se realice, la valoración. Bueno, en fin, con los rincones de aprendizaje, una de las técnicas de las cuales el docente es un factor que no debe de olvidar. Potencia la iniciativa y la colaboración. Entonces, ¿es positivo hacer rincones de aprendizaje? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en el aula podemos obtener rincones concretos, rincones motores y rincones que desarrolla. Y eso hace que el docente le dedique una atención más personalizada al niño y que el niño pues desarrolle las habilidades. Muy bien, espero que les haya gustado el tema del día de hoy, rincones de aprendizaje. Y como segunda actividad de esta semana, de este mes, perdón,
vamos a realizar una investigación en su cuaderno de la destreza a desarrollar en un rincón de aprendizaje. ¿Qué destrezas necesito que investiguen? Son estas: percepción visual, la auditiva, conocimiento, la comprensión, el análisis, discriminar, expresar, comparar, relacionar, modificar, identificar, nombrar, recordar, repetir, ejemplificar, diseñar, demostrar, clasificar, ordenar, predecir, crear, juzgar, inventar. Y, por favor, aquí yo me quedé corta con las habilidades que uno va a desarrollar en el rincón. Usted puede investigar más, aunque en el archivo de PDF que le voy a enviar, ahí hay un tema y ahí hay un contenido que le puede ayudar para su investigación. Esa es como primera actividad. Como segunda actividad, por favor, va a desarrollar la planificación de un rincón de aprendizaje. Va a desarrollar la idea de cómo realizar un rincón de aprendizaje por medio de este formato, ¿sí? Las destrezas de aprendizaje son estas que usted puede utilizar para desarrollar su rincón. Primero lo que va a hacer es elegir el área. Cualquier área que usted desee puede desarrollarla. Puede ser matemática, destreza de aprendizaje, educación física, lo que usted desee. Después de ya elegir el área, pues empieza a desarrollar su rincón de aprendizaje. Es decir, va a utilizar esta herramienta que es este formato y va a empezar a llenar todos estos espacios de lo que le solicitan en su rincón. Y esto lo puede hacer en Word o lo puede hacer en su cuaderno. Si no tiene una computadora, lo puede hacer en su cuaderno. Y ya saben ustedes que las actividades se mandan antes del mediodía, un día antes que nos veamos a clases. Entonces, cualquier duda, pues ya saben que estamos en el grupo de WhatsApp para poder resolverlas. Y esta es la trivia de semana para ganar puntos extra. ¿Quién se quiere ganar puntos extras? Me imagino que todas, ¿verdad? Entonces, esta es la trivia. Un hombre nació en 1995 y murió en 1953. ¿Cómo es posible eso? Entonces, manda tu respuesta por nota de voz. ¿Cuál es tu respuesta? Al mediodía. Muy bien, bendiciones. Ya saben, se les quiere, se les aprecia y a seguir trabajando.